¿Te has sentido alguna vez abrumado por las dificultades y no sabes qué hacer? Todos enfrentamos momentos de prueba, momentos en los que parece que nada tiene sentido. Pero, ¿sabías que hay un salmo poderoso que puede cambiar tu perspectiva y traer paz a tu corazón? El Salmo 34:17 dice: Cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Este versículo nos recuerda que en los momentos más oscuros, Dios está cerca, listo para escuchar y actuar. Hoy, veremos cómo repetir este salmo en medio de tus problemas puede traer una transformación radical en tu vida. ¿Estás listo para descubrir el poder de esta promesa? Cuando te encuentras en medio de una tormenta, ¿te has preguntado alguna vez a dónde acudir? Las dificultades pueden ser abrumadoras, los momentos oscuros parecen interminables y el miedo se instala en el corazón. Las preocupaciones, los temores y las ansiedades se acumulan como nubes pesadas que bloquean toda luz. En esos momentos, las palabras parecen insuficientes y las soluciones humanas se sienten frágiles e ineficaces. Pero en medio de esa oscuridad, hay algo que puede cambiar todo. Un simple acto, pero profundamente poderoso, que se encuentra en las Escrituras. ¿Sabías que hay un salmo que puede transformar tu situación solo por repetirlo? En el Salmo 34, David, quien conocía lo que era estar en medio de la adversidad, nos comparte una clave espiritual poderosa. En el versículo 17, él nos recuerda: Cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de confianza, una verdad profunda que conecta directamente con el corazón de Dios. En esos momentos cuando todo parece perdido, cuando el camino se oscurece, clamar a Él no es una opción, sino una invitación a experimentar su fidelidad. Es un llamado a abrir nuestros corazones y confiar en que, aunque las circunstancias nos parezcan imposibles, Él está allí para escuchar, para liberarnos, para intervenir. David escribió este salmo en un momento en que se encontraba huyendo de Saúl, temiendo por su vida. A pesar de estar en una situación tan desesperada, David tuvo la certeza de que Dios estaba con él, que en medio de su angustia, el Señor le otorgaría liberación. En su sufrimiento, David no solo buscó consuelo, sino que también encontró fuerza. Repitió este salmo en medio de su caos y vio cómo Dios cumplía su palabra. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo hoy? Cuando te encuentres rodeado de dificultades, cuando las sombras se ciernen sobre tu vida, ¿por qué no repetir este salmo y ver cómo Dios responde? Tal vez te preguntas, ¿cómo se aplica este versículo a mi vida? La respuesta está en la promesa misma, cuando los justos claman. No dice si los justos claman o cuando tengan una buena razón para hacerlo. No importa cuál sea tu situación, ni lo que estás enfrentando, lo importante es que clames. Y no solo una vez, sino que insistas. El Salmo no nos llama a hacer una oración rápida y olvidarnos, sino a clamar con todo nuestro ser. ¿Alguna vez has sentido que tu oración no es escuchada porque parece que no hay respuesta inmediata? Aquí es donde entra el poder de la repetición. La repetición de este salmo no es simplemente un acto religioso. Es una forma de conectar con la fidelidad de Dios. Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro donde la desesperación parece ahogarte. En esos momentos, tu mente puede comenzar a pensar que Dios no está cerca, que tal vez tus problemas son demasiado grandes para que Él actúe. Pero al repetir este salmo, estás recordando a tu alma que no estás sola. Estás proclamando que el Señor está cerca, que Él escucha y que, por encima de todo, Él tiene el poder de liberarte. La repetición de esta palabra poderosa actúa como un ancla, sosteniéndote en la tormenta, recordándote que, aunque no veas la solución, Él ya está en acción, preparándose para librarte de tus angustias. Pensemos en la vida de Moisés. Él también enfrentó desafíos monumentales,
desde guiar a un pueblo esclavo hacia la libertad hasta enfrentarse con faraones poderosos. Moisés no solo se encontraba frente a obstáculos externos, sino que también luchaba con su propia duda y miedo. Pero, a pesar de sus inseguridades, Moisés siempre sabía que podía recurrir a Dios. Recordemos cuando, después de la huida de Egipto, el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. El pánico se apoderó de todos, pero Moisés, en lugar de desesperarse, repitió las promesas de Dios, confiando plenamente en que Él liberaría a su pueblo. Y efectivamente, el mar se abrió, el pueblo pasó a salvo y el ejército de Faraón fue derrotado. En ese momento, Moisés no solo mostró fe, sino también la certeza de que clamar a Dios trae liberación, incluso en los momentos más improbables. Es crucial entender que clamar a Dios no se trata solo de pedir por lo que necesitamos, sino también de recordar su carácter. El Salmo 34:17 no solo promete que Dios nos escucha, sino que también nos asegura que Él nos libra. Este concepto de liberación es clave. A veces, pensamos que liberación solo significa salir de una situación difícil, pero en el contexto bíblico, la liberación es mucho más profunda. Dios no solo quiere liberarnos de nuestros problemas externos, sino también de nuestras angustias internas, de la ansiedad, del miedo, de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Cada vez que repetimos este salmo, estamos abriendo una puerta para que Dios entre en nuestras vidas, liberándonos no solo de la tormenta, sino también de todo lo que nos está alejando de su paz. Es interesante notar que David no escribió este salmo como un consejo abstracto, sino basado en su experiencia personal. Él no era ajeno al sufrimiento. A lo largo de su vida enfrentó persecuciones, guerras, traiciones y pérdidas. Pero a pesar de todo esto, David no se rindió. Él sabía que la clave para superar cualquier adversidad era simplemente buscar a Dios con un corazón sincero. Y al repetir este salmo, no solo expresó su confianza en la fidelidad de Dios, sino que también abrió la puerta para que Dios interviniera de manera poderosa en su vida. Y es que, cuando clamas, cuando repites una y otra vez ese salmo, estás alineando tu corazón con los designios de Dios. Estás declarando no solo que Él es tu refugio, sino que Él es tu liberador. Y esta es una verdad transformadora. No importa lo que estés atravesando, cuando clamas y repites las palabras del Salmo, estás invitando a Dios a entrar en tu situación y actuar de manera sobrenatural. Este Salmo no solo es para momentos de crisis, es una herramienta para la vida diaria. Es un recordatorio constante de que en cualquier circunstancia, grande o pequeña, Dios siempre está dispuesto a intervenir. Al repetir este salmo, no solo encuentras consuelo, sino que también fortaleces tu fe. La fe no es simplemente creer que Dios puede, sino estar convencido de que Él lo hará, y lo hará en el tiempo perfecto. La repetición de este salmo te prepara para recibir esa liberación que ya está en proceso. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la repetición de palabras y oraciones tiene un poder sobrenatural. Cuando Josué estaba a punto de enfrentar una de las batallas más grandes de su vida, Dios le dio instrucciones claras. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Josué 1:8. La repetición no solo es un acto de fe, sino un ejercicio que transforma nuestra mente y nos prepara para lo que viene. Cada vez que repites el Salmo 34, estás declarando que, aunque la batalla sea feroz, Dios ya ha ganado la victoria. En los momentos de angustia, la tentación es la de dudar de la bondad de Dios. Pensamos que nuestras oraciones no llegan al cielo, que tal vez Dios está distante o demasiado ocupado con el mundo para preocuparse por nosotros. Pero la palabra de Dios nos asegura que, cuando clamas, Él oye. Este es un principio fundamental. La oración no es solo una forma de pedir algo, sino un acto de adoración y rendición. Y en ese acto, Dios responde.
Él no está indiferente a tus sufrimientos, no está lejos cuando clamas con un corazón sincero. La respuesta de Dios es liberación, es cercanía, es un refugio en medio del caos. Repetir el Salmo 34 no es solo una forma de llenar el aire con palabras, es una forma de abrir tu corazón a la presencia de Dios, recordándole a tu alma que Él es tu protector y tu salvador. No importa que estés enfrentando hoy, no importa cuán grande o pequeña sea tu carga, clama a Dios, repite su palabra, y verás cómo Él comienza a actuar. La liberación no es solo una posibilidad, es una promesa. Y esa promesa, que comenzó con David, sigue viva hoy, esperando que la tomemos y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Dios nunca falla en cumplir su palabra. ¿Estás listo para clamar y ver la mano de Dios obrando en tu vida? Cuando nos enfrentamos a problemas, a veces creemos que la respuesta de Dios debe ser inmediata, que todo se resolverá de una vez. Sin embargo, la verdad es que en muchas ocasiones, lo que realmente necesitamos no es una solución rápida, sino una transformación interior, un cambio profundo en nuestra manera de ver y experimentar las dificultades. En el Salmo 34, el mismo versículo que nos habla de la escucha divina, también nos invita a hacer algo mucho más que simplemente esperar. Nos llama a repetir las palabras de ese salmo, a hacer de esa oración una constante en nuestra vida. Esta repetición no es meramente un ejercicio ritual, sino una forma de afirmar nuestra fe, de declarar que, incluso en medio de la tormenta, Dios es quien tiene el control. Es cierto que cuando algo nos preocupa profundamente, lo repetimos una y otra vez, ya sea un pensamiento, un miedo o incluso un deseo, nuestra mente tiende a centrarse en ello sin cesar. Este mismo principio puede ser aplicado al Salmo 34. Al repetirlo, no estamos simplemente memorizando palabras, sino permitiendo que esas palabras penetren en nuestro ser, que se graben en nuestra mente y corazón. Esta repetición constante nos conecta de manera más profunda con la promesa de Dios. Nos recuerda que, al igual que David en su angustia, podemos clamar y confiar en que Él está con nosotros, dispuesto a liberarnos. La práctica de la repetición tiene un poder transformador. No se trata solo de decir las palabras por decirlas. Repetir el Salmo es como una afirmación constante de la verdad divina. Nos recuerda que Dios no está lejano, que Él escucha y que, cuando clamamos, Él responde. Es una afirmación de fe que nos anima a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Esta repetición tiene el poder de renovar nuestra perspectiva, de recordarnos que, aunque no veamos la solución en el horizonte, Dios ya está trabajando en nuestra liberación. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo la repetición puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la fe. En Josué 1:8, Dios le habla a Josué diciendo: «Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». La clave aquí no es solo leer o decir las palabras, sino meditar en ellas, repetirlas y permitir que ellas transformen nuestras vidas. La repetición en la vida de Josué no solo era un medio para aprender, sino una forma de recordarle constantemente a sí mismo la fidelidad de Dios y su compromiso con el pueblo de Israel. La repetición de este salmo es una forma de hacer lo mismo en nuestra vida. Cada vez que lo recitamos, estamos reafirmando nuestra confianza en Dios. La angustia, el miedo, las preocupaciones que pueden rodearnos se disipan poco a poco al recordar las promesas de su palabra. Este ejercicio de repetir lo que Dios ha dicho no es una cuestión de magia o de que algo cambie instantáneamente en nuestras circunstancias, sino de que nosotros mismos cambiemos en nuestra forma de percibir esas circunstancias. Empezamos a ver la situación desde una perspectiva diferente, una perspectiva
que reconoce la presencia activa de Dios. En los momentos de angustia, es fácil dejarse llevar por los pensamientos negativos, por la ansiedad que amenaza con invadirnos. Las preocupaciones sobre el futuro, las dudas sobre nuestras decisiones, el temor de lo desconocido, todo puede sumirse en nuestra mente y hacer que nos sintamos atrapados. Pero cuando repetimos el Salmo 34, estamos recordando a nuestra alma que Dios está con nosotros, que Él es fiel para liberarnos de todas nuestras angustias. Esta repetición es como un ancla que nos mantiene firmes, que nos impide caer en el abismo de la desesperación. Al hacerlo, no solo estamos pidiendo la intervención de Dios, sino también afirmando que Él ya ha escuchado, que Él ya está obrando a nuestro favor, que, aunque no lo veamos, su mano está guiando cada paso. El simple acto de repetir las palabras del Salmo, de recitarlo con fe, puede tener un impacto profundo en nuestro espíritu. Nos ayuda a centrarnos en la verdad de lo que dice, a no perder de vista la realidad de la presencia de Dios en medio de la prueba. Al repetirlas, recordamos que no estamos solos, que no debemos enfrentarnos a nuestras luchas con nuestras fuerzas limitadas. La victoria no depende de nuestra capacidad para resolver los problemas, sino de nuestra disposición para confiar en la fidelidad de Dios, repitiendo una y otra vez que Él oye y libra. Este salmo también nos recuerda que Dios no responde solo cuando nuestras circunstancias cambian de inmediato. Él no es un genio que nos concede deseos instantáneamente. La liberación que promete no siempre es instantánea, pero es segura. Al repetir este salmo, estamos declarando que nuestra fe no depende de lo que podemos ver, sino de lo que sabemos con certeza que Dios ha prometido. A veces, la liberación comienza en nuestro corazón, antes de que se manifieste en el mundo exterior. La repetición nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, mientras esperamos esa liberación completa, sabiendo que cada palabra que recitamos es un paso más hacia ella. Así como el pueblo de Israel fue llamado a recordar constantemente las palabras de Dios, también nosotros debemos hacer de este salmo un recordatorio constante. No se trata solo de una oración que hacemos una sola vez, sino de una verdad que debemos aplicar en cada área de nuestras vidas, todos los días. Cuando nos enfrentamos a dificultades, no necesitamos esperar a que todo esté bien para clamar. Podemos hacerlo en medio de la tormenta, confiando en que, al igual que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él también nos librará a nosotros de nuestras angustias. Esta repetición no es solo una forma de pedir, sino una forma de afirmar lo que creemos, de mantenernos enfocados en lo que sabemos que Dios puede hacer. En 2 Corintios 1:20 se nos recuerda que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios no son inciertas, no dependen de las circunstancias, ni de nuestra perfección. Son firmes, constantes y siempre se cumplen. Al repetir el Salmo 34, estamos afirmando que, aunque las circunstancias puedan parecer contrarias, la promesa de Dios sigue siendo válida. Él siempre escuchará a los justos y Él siempre nos librará de nuestras angustias. La repetición constante de este salmo no es solo una cuestión de recitar palabras, sino de alinearnos con la voluntad de Dios. A medida que repetimos estas palabras, nuestro corazón se ajusta más a la verdad divina y nuestras perspectivas cambian. En lugar de ver nuestras dificultades como un obstáculo insuperable, comenzamos a verlas como oportunidades para que Dios demuestre su poder y fidelidad. La repetición de la palabra de Dios cambia no solo nuestras circunstancias, sino también la forma en que las enfrentamos. Este es el poder de la repetición. No solo nos ayuda a recordar, sino que nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando repetimos el Salmo 34, nos estamos alineando con la verdad de que Él es nuestro liberador, que Él escucha nuestras oraciones y que, en medio de todo, su fidelidad nunca falla. No importa lo que estés atravesando, repite este salmo
y deja que esas palabras se conviertan en una fuerza que te sostiene, que te guía, que te recuerda que, aunque todo parezca oscuro, la luz de Dios siempre está presente. Repite este salmo, porque al hacerlo estarás abriendo la puerta a la paz, a la liberación y a la presencia transformadora de Dios en tu vida. Cuando nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables, una de las cosas más poderosas que podemos hacer es recordar que la liberación no solo está en el futuro, sino que empieza en el mismo momento en que invocamos a Dios. El Salmo 34 nos recuerda que cuando los justos claman, el Señor no solo escucha, sino que también nos libra. Esta liberación no es solo una promesa futura, es una realidad presente que puede transformarnos en el mismo instante en que decidimos clamar con fe y confianza. Cuando repetimos este salmo, no estamos simplemente esperando que Dios nos libere de nuestras dificultades, sino que estamos permitiendo que su liberación se manifieste en nosotros a través de nuestra fe activa. El versículo 17 del Salmo 34 afirma: Cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Esta promesa no está limitada a un tipo de angustia específica. Habla de todas las angustias, emocionales, físicas, espirituales, incluso aquellas que no podemos compartir con nadie más. Es fácil pensar que nuestras luchas son demasiado pequeñas o demasiado grandes para que Dios se ocupe de ellas, pero esta promesa deja claro que Él está dispuesto a responder, no importa la naturaleza del problema. En muchas ocasiones, nos sentimos atrapados en nuestra situación, como si no hubiera salida. Las cargas emocionales nos pesan tanto que es difícil ver más allá de la oscuridad que nos rodea. Pero lo que este salmo nos enseña es que la liberación de Dios no solo tiene que ver con el fin de los problemas visibles, sino con la paz que Él trae a nuestro corazón en medio de las luchas. Esta paz es tan profunda que a pesar de las circunstancias externas, podemos sentirnos seguros sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando clamas a Dios, no solo estás pidiendo que Él intervenga en tus circunstancias externas, sino que estás abriendo tu vida a su poder transformador. La liberación de la que habla el Salmo 34 no es solo una liberación externa de tus problemas, sino también una liberación interna. Muchas veces, el peso más grande que llevamos no es la situación en sí, sino el miedo, la ansiedad y la desesperación que estas situaciones nos causan. Dios no solo quiere liberarnos de las circunstancias externas, sino también de esas angustias internas que nos roban la paz. Al repetir este salmo, estamos permitiendo que la paz de Dios llene nuestros corazones, restaurando nuestra confianza y nuestra esperanza. Pensemos en el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel, en el libro de Hechos. Habían sido arrestados, golpeados y encarcelados injustamente. Su situación parecía desesperada, pero en medio de su sufrimiento, ellos comenzaron a orar y cantar himnos de alabanza a Dios. No estaban esperando una liberación inmediata, sino que estaban buscando la paz de Dios en su corazón, confiando en que Él estaba con ellos. Y en el momento menos esperado, ocurrió un milagro. Un terremoto liberó sus cadenas y las puertas de la cárcel se abrieron. Dios no solo liberó sus cuerpos, sino que también les dio la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de su situación desesperante. Esta es la liberación de la que habla el Salmo 34. A veces, lo que necesitamos no es que las circunstancias cambien de inmediato, sino que nuestras almas encuentren descanso y nuestra fe sea renovada. La liberación de Dios, tal como la describe este salmo, es un proceso continuo. No es algo que sucede de manera instantánea en todas las circunstancias, pero comienza en el momento en que decidimos clamar a Él. Esta es una verdad profunda. La liberación espiritual no es solo una intervención divina que sucede en un solo momento. Es un proceso que se va desarrollando mientras mantenemos nuestra fe en Él
repitiendo su palabra y confiando en que Él está obrando en nosotros. El proceso de liberación comienza con un acto de fe. Cuando decidimos clamar a Dios, estamos tomando un paso de fe, confiando en que Él escucha y que su respuesta es segura. A medida que repetimos el Salmo 34, no solo estamos pidiendo por nuestras circunstancias, sino que estamos declarando que creemos en la fidelidad de Dios. Sabemos que Él ha prometido que nos librará de todas nuestras angustias, y esa certeza nos da fuerza para continuar. Esta liberación también está íntimamente relacionada con la transformación que ocurre en nuestro interior. Cuando repetimos el Salmo 34, estamos no solo pidiendo la intervención de Dios, sino que también estamos permitiendo que Él nos transforme. La liberación de nuestras angustias no solo se trata de salir de una mala situación, sino de cambiar la manera en que enfrentamos esas situaciones. Al repetir este salmo, nos alineamos con la voluntad de Dios, aprendemos a ver nuestras dificultades desde su perspectiva y comenzamos a actuar con una fe renovada. Al recordar las palabras de David, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Debemos entender que esta liberación no es una liberación para todos los problemas, sino para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. La clave está en la actitud de nuestro corazón. Dios no nos promete que todo será fácil o que nuestros problemas desaparecerán de inmediato, pero sí nos promete que si clamamos a Él con fe, Él intervendrá. Esa intervención puede no ser siempre la forma que esperamos, pero será la mejor para nosotros, porque viene del corazón de un Dios que sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. La liberación de Dios también nos recuerda que nuestras dificultades no son permanentes. El Salmo 34 nos asegura que, aunque podamos estar rodeados de angustias, estas no son las últimas palabras de nuestra historia. La angustia que sentimos ahora es solo temporal, y en el tiempo perfecto de Dios, Él traerá liberación. A veces, la liberación llega en formas que no entendemos de inmediato, pero debemos confiar en que Él tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. Al repetir este salmo, afirmamos que nuestra fe no está en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de un Dios que siempre cumple sus promesas. Este salmo también nos enseña que no estamos solos en nuestras dificultades. A menudo, en medio de nuestros problemas, podemos sentir que estamos completamente aislados, que nadie entiende lo que estamos pasando. Pero el Salmo 34 nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que está cerca de nosotros. Él no es un Dios distante que nos observa desde lejos. Él está presente, involucrado en nuestras vidas. Esta cercanía de Dios es fundamental para nuestra liberación. No solo necesitamos que Él actúe en nuestras circunstancias, sino que necesitamos su presencia para sentirnos acompañados y sostenidos en medio de nuestras luchas. Cuando repetimos este salmo, estamos invitando a la cercanía de Dios a nuestras vidas. La liberación no solo se trata de que nuestras circunstancias cambien, sino de que nuestra relación con Dios se profundice. Él quiere estar cerca de nosotros y al clamar a Él, nos abrimos a esa cercanía transformadora que trae paz, consuelo y fortaleza. Cada vez que recitamos el Salmo 34, estamos recordando que Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Él está con nosotros en nuestras pruebas y su fidelidad nunca falla. Las dificultades que enfrentamos no son el fin de la historia, sino una oportunidad para que Dios se muestre poderoso en nuestra vida. A medida que repetimos este salmo, nos acercamos más a la liberación que Él promete, una liberación que va más allá de las circunstancias externas y que toca lo más profundo de nuestro ser. La liberación que Dios ofrece es completa. No se trata solo de salir de una situación difícil, sino de ser transformados a través de esa situación. Al repetir el Salmo 34, nos alineamos con el corazón de Dios, confiando en que Él escuchará nuestras oraciones y nos librará de todas nuestras angustias. La liberación comienza en el momento en que decidimos clamar.
Y esa liberación es un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En medio de la tormenta, podemos tener la certeza de que Él nos está liberando, no solo de nuestros problemas, sino de todo lo que nos aparta de su paz y su propósito para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, lo primero que suele ocurrir es que nos sentimos perdidos, como si estuviéramos atrapados en un túnel sin salida. Los problemas parecen insuperables, la carga parece pesada y la soledad se convierte en una sombra constante. En esos momentos, la tentación es mirar solo las circunstancias que nos rodean y dejar que el miedo nos consuma. Pero, ¿sabías que en esos mismos momentos de angustia hay una invitación divina esperando por ti? Una invitación a clamar a Dios, a repetir las palabras del Salmo 34, un salmo que no solo nos habla de la escucha divina, sino de la cercanía de Dios cuando más lo necesitamos. Este salmo no es solo una declaración de lo que Dios puede hacer en el futuro, es una declaración de lo que Él ya está haciendo ahora. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salvas a los de espíritu contrito, dice el Salmo 34:18. No se trata solo de que Dios escuchará nuestras oraciones, sino de que está tan cerca que puede transformar nuestra angustia en algo que nos acerque más a Él. Esta cercanía no es una cercanía abstracta, sino una cercanía real que se manifiesta en momentos de quebranto, en esos momentos en los que creemos que ya no hay esperanza. La presencia de Dios, lejos de ser algo lejano, se convierte en un refugio tangible, un alivio en medio del dolor. Este versículo, tan lleno de consuelo, cambia completamente nuestra perspectiva de la angustia. No estamos solos. La sensación de abandono que muchas veces experimentamos se desvanece cuando entendemos que, en nuestros momentos más oscuros, Dios no solo está escuchando, sino que se acerca. La cercanía de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia en medio de ellos. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Dios nos promete su presencia en el fuego, en las aguas, en las luchas más duras. Esa cercanía es la que hace toda la diferencia. Quizás ahora te preguntas, ¿cómo se manifiesta esta cercanía de Dios? La respuesta está en que, aunque nuestras circunstancias no cambien de inmediato, lo que experimentamos es una paz sobrenatural que nos sostiene. Es esa paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. El Salmo 34, con su promesa de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, nos invita a confiar en esa cercanía. No importa lo grande que sea la tormenta, lo que realmente importa es que Dios está con nosotros, caminando con nosotros a través de ella. Esta cercanía no es algo que tengamos que esperar. No tenemos que esperar a que las circunstancias cambien o a que todo se resuelva para sentirla. La cercanía de Dios se hace real en el mismo momento en que clamamos, en el mismo momento en que decidimos tomar ese paso de fe y confianza. No se trata de esperar a que todo esté bien para buscar a Dios. Se trata de buscar su cercanía en medio del caos, de invitarnos a su presencia en los momentos más difíciles. Cuando repetimos el Salmo 34, no solo estamos pidiendo ayuda, sino que estamos declarando que Dios está aquí, que Él está cerca y que su cercanía traerá consuelo y paz. La presencia de Dios es tan poderosa que puede cambiar la forma en que enfrentamos nuestras dificultades. Cuando reconocemos su cercanía, comenzamos a ver nuestros problemas desde una nueva perspectiva. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, comenzamos a vernos como personas que están siendo sostenidas por la mano invisible de Dios. La cercanía de Dios no elimina las dificultades, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas. Nos recuerda que aunque todo parece estar en nuestra contra, estamos siendo sostenidos por su amor eterno.
En la vida de Jesús, vemos cómo la cercanía de Dios se manifestó de manera tangible. Jesús caminó entre nosotros, experimentó el dolor, la tristeza, la angustia y la traición. Él no vivió ajeno a nuestras dificultades. Por el contrario, en su humanidad, experimentó la cercanía de Dios en medio de su sufrimiento. En Getsemaní, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, Jesús oró con fervor, pidiendo que, si fuera posible, la copa de sufrimiento se apartara de él. Pero, aún en ese momento de profunda angustia, él se sometió a la voluntad del Padre, confiando en que, aunque el camino era difícil, la cercanía de Dios lo acompañaría hasta el final. En ese momento, la cercanía de Dios no se manifestó en la eliminación del sufrimiento, sino en la fortaleza para atravesarlo. La cercanía de Dios nos da la capacidad de enfrentar nuestros desafíos con la certeza de que no estamos solos y que Él está con nosotros, dándonos el valor para seguir adelante. Es fundamental comprender que la cercanía de Dios no significa que siempre estaremos exentos de dolor. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La promesa de la cercanía de Dios no es una promesa de una vida sin problemas, sino una promesa de su presencia en medio de esos problemas. La cercanía de Dios es un recordatorio de que, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer. Él está con nosotros, y su vara y su cayado nos infunden aliento. Al repetir el Salmo 34, estamos proclamando que Dios no solo está cerca de nosotros, sino que está obrando en nuestras vidas de maneras que tal vez no entendemos por completo en ese momento. La cercanía de Dios se traduce en acción. No es una cercanía pasiva, sino activa. Dios está trabajando en nosotros, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Él está transformando nuestras angustias en oportunidades para conocerlo más profundamente, para experimentar su consuelo y para crecer en nuestra fe. Cada vez que repetimos este salmo, estamos abriendo la puerta a esa transformación, permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas de manera poderosa. La cercanía de Dios es también una cercanía que nos invita a la sanidad. Cuando estamos heridos, ya sea emocionalmente o espiritualmente, lo que más necesitamos es que alguien nos escuche, nos entienda y nos sane. Dios es ese sanador. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que se acerca a nuestro dolor y nos ofrece la restauración que solo Él puede dar. El Salmo 34, con su promesa de que Él está cerca de los quebrantados de corazón, nos recuerda que nuestro dolor no es ignorado. Dios se acerca a nuestro quebranto, lo toma en sus manos y lo transforma. Él es el sanador que viene a restaurar lo que está roto, a curar lo que está herido, a dar nueva vida donde antes había desesperación. En este proceso de sanidad, la repetición del Salmo 34 se convierte en una herramienta poderosa. Cada vez que lo recitamos, estamos recordando que Dios no solo está cerca de nosotros, sino que está obrando en nuestra vida, sanando, restaurando y dándonos la fortaleza para seguir adelante. Esta repetición no es solo una forma de pedir a Dios que nos libre de nuestras dificultades, sino una forma de afirmación de que Él está con nosotros, de que su presencia es suficiente para restaurarnos y de que, en medio de todo, Él tiene el poder de traer sanidad y renovación. La cercanía de Dios también nos llama a acercarnos a Él de una manera más profunda. Cuando sabemos que Él está cerca, cuando sentimos su presencia en medio de nuestras luchas, nuestra respuesta natural debe ser acercarnos más a Él. La cercanía de Dios no es algo que se deba tomar a la ligera. Es una oportunidad divina para entrar en una relación más profunda con nuestro Creador. Al repetir este salmo, nos acercamos más a Él, nos rendimos más a su voluntad y nos entregamos completamente a su amor. No hay mayor consuelo que saber que el Creador del universo no solo está cerca de nosotros,
sino que se acerca en nuestros momentos de dolor y angustia. Esa cercanía es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante, para enfrentar los días oscuros con esperanza, sabiendo que, aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios está con nosotros. La cercanía de Dios es un recordatorio de que, en medio de todo, su amor es lo único que nunca fallará. Al repetir el Salmo 34, podemos descansar en la certeza de que Él nos está sosteniendo y nos llevará, no solo a través de las dificultades, sino hacia un lugar de paz, sanidad y transformación. Cuando repites el Salmo 34 en momentos de angustia, no solo estás recordando las promesas de Dios, sino que te estás alineando con un principio fundamental de la vida cristiana: la confianza santa e inquebrantable en su fidelidad. Este salmo no es una mera recitación de palabras, sino una declaración activa de fe, un acto consciente de recordar y afirmar que, a pesar de todo lo que estamos enfrentando, Dios sigue siendo el mismo, fiel, cercano y dispuesto a librarnos. Cada vez que lo repites, no solo estás orando, sino afirmando tu confianza en un Dios que siempre cumple lo que promete, que nunca falla en su palabra. La importancia de este salmo y de repetirlo en momentos de crisis radica en que nos conecta con una verdad esencial. Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda con sinceridad. El Salmo 34:19 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor». Es vital entender que las aflicciones son parte de nuestra vida, pero que no estamos destinados a enfrentarlas solos. El hecho de que el Salmo mencione que Dios libra de todas las angustias no significa que no haya aflicciones, sino que Él está dispuesto a intervenir en ellas. Esta es una promesa contundente que nos asegura que el sufrimiento no tiene la última palabra en nuestras vidas. A través de la repetición del Salmo, afirmamos nuestra confianza en que, aunque las aflicciones sean muchas, la liberación de Dios es mayor, y Él no permitirá que las dificultades nos destruyan. Este versículo subraya una realidad fundamental. Las aflicciones no son un castigo divino, ni una señal de que Dios está ausente. Más bien, las aflicciones son oportunidades en las cuales podemos experimentar la fidelidad de Dios de una manera profunda. A menudo, cuando estamos en medio del sufrimiento, nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por tales pruebas. Pero el Salmo 34 nos recuerda que Él no solo está consciente de nuestras dificultades, sino que está activo en nuestro proceso de liberación. No hay nada que pase en nuestra vida que escape a su control, ni ninguna situación que sea más grande que su poder para liberarnos. La repetición de este salmo, por tanto, no es solo un recordatorio de la liberación futura, sino un acto de fe que nos permite vivir en la certeza de que, aunque las pruebas sean intensas, Dios las usará para nuestra bienaventuranza. El hecho de que las aflicciones sean muchas no debe desanimarnos, sino que debe ser visto como una invitación a depender más completamente de Dios. La repetición del Salmo es una declaración de fe en que, aunque todo parezca ir en nuestra contra, Dios tiene un propósito más grande para nuestras vidas. La aflicción, en lugar de ser algo que nos destruye, se convierte en un medio a través del cual podemos experimentar una mayor cercanía con Dios. Esta cercanía, como hemos visto en las partes anteriores, es el verdadero tesoro en medio del sufrimiento. La paz que solo Dios puede dar, la esperanza que solo Él puede infundir, son las formas en las que su liberación comienza a manifestarse en nuestra vida. Si observamos la historia de Israel, podemos ver cómo este principio se aplica a lo largo de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, por ejemplo, sus vidas estuvieron marcadas por constantes desafíos y pruebas. Sin embargo, estas dificultades no fueron simplemente un castigo, sino una oportunidad para que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Fue en medio de las dificultades cuando Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca
y su presencia en forma de una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cada uno de estos momentos fue una manifestación de la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Así como Él estuvo con Israel en el desierto, Él está con nosotros en nuestros momentos de prueba, listo para liberarnos y guiarnos hacia la victoria. Dios usa nuestras aflicciones para acercarnos a Él, para enseñarnos a confiar más plenamente en su palabra y para revelarnos más de su carácter. La repetición del Salmo 34. Entonces, no es solo una manera de pedirle a Dios que nos libere, sino también una forma de afirmar que creemos en su poder para transformarnos en medio del sufrimiento. La repetición de este salmo nos permite desarrollar una visión más clara de la realidad espiritual que nos rodea. Aunque nuestras circunstancias externas puedan seguir siendo las mismas, lo que cambia es nuestra capacidad para ver la intervención de Dios y experimentar su paz. Al hacerlo, también nos preparamos para recibir su liberación, no solo en el futuro, sino en el aquí y el ahora. En la vida cristiana es común escuchar que nuestra fe es probada a través del sufrimiento. Esta afirmación no es solo un consuelo vacío, sino una verdad profunda. Las pruebas no son un obstáculo para la vida cristiana, son una oportunidad para que nuestra fe crezca. Al igual que un músculo se fortalece a través del ejercicio, nuestra fe se fortalece a través de la prueba. El Salmo 34, al ser repetido en medio de las dificultades, actúa como un ejercicio espiritual que nos fortalece, nos capacita para resistir y nos recuerda la fidelidad de Dios. La repetición de este salmo nos entrena para esperar la liberación divina, no en términos de que todo se resolverá de inmediato, sino en términos de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Esta verdad nos lleva a un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios, la importancia de la espera. A menudo, la liberación de nuestras angustias no llega en el momento exacto que deseamos, pero la espera no significa inacción. La espera activa es un acto de fe. Al repetir el Salmo 34, no solo afirmamos nuestra fe en que Dios nos escuchará, sino que también afirmamos nuestra fe en que su tiempo es perfecto. Es en ese tiempo de espera, en ese proceso de confiar mientras las circunstancias no cambian, donde Dios fortalece nuestra paciencia, nos enseña a confiar más en Él y nos prepara para recibir su bendición cuando sea el momento adecuado. La espera no es una pasividad espiritual, sino una acción activa que dice, aunque no vea la liberación ahora, sé que Dios está obrando en mí y en mis circunstancias. El Salmo 34, entonces, no solo es una oración que nos permite expresar nuestras aflicciones, sino una oración que nos capacita para esperar en la fidelidad de Dios. Esta espera no es una espera sin esperanza, es una espera que está llena de fe, que confía en que Dios está trabajando aún cuando no vemos resultados inmediatos. Cada repetición del Salmo es un acto de fe en que Dios no solo nos libra de nuestras aflicciones, sino que también nos prepara para lo que vendrá. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los creyentes fueron llamados a esperar en el Señor, sabiendo que Él actuaría a su debido tiempo. Isaías 40:31 nos da una hermosa promesa en este sentido. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es una espera pasiva, sino una que nos fortalece, que renueva nuestras fuerzas y nos prepara para la acción. Este versículo refleja la realidad de que, aunque estamos en medio de una lucha, mientras esperamos en Dios, nuestras fuerzas se renuevan y nos hacemos más capaces de soportar las dificultades y recibir la bendición que Él tiene preparada para nosotros. La liberación, entonces, no se trata solo de una intervención inmediata de Dios, sino también de un proceso profundo de transformación y fortalecimiento. Al repetir el Salmo 34,
estamos permitiendo que ese proceso de liberación comience en nuestro interior. Aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, nuestra fe crece, nuestra paz se profundiza y nuestra esperanza se renueva. Esta es la verdadera liberación. No solo ser liberados de las circunstancias, sino ser transformados por ellas, para que, cuando llegue el momento de la liberación final, estemos más preparados para recibir la bendición y el propósito divino. La repetición del Salmo 34 nos recuerda que aunque las aflicciones del justo son muchas, el Señor siempre está listo para liberarnos. Esta liberación no es solo un escape de nuestros problemas, sino una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, una acción directa de su amor y fidelidad. Al repetir este salmo, declaramos nuestra confianza en que, aunque no veamos la solución de inmediato, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y su liberación es segura, no solo en el futuro, sino también en el presente. La repetición del Salmo 34 es una práctica poderosa, no solo porque nos conecta con las promesas de Dios, sino porque nos invita a una acción concreta en nuestras vidas. Al clamar a Dios, al recitar este salmo, estamos afirmando no solo nuestras dificultades, sino también nuestra fe en su capacidad para transformarlas. No se trata simplemente de esperar una solución externa a nuestros problemas, sino de permitir que la palabra de Dios actúe dentro de nosotros, cambiando nuestra perspectiva, renovando nuestra fe y abriendo puertas de liberación en medio de nuestras pruebas. El Salmo 34 es mucho más que una oración de auxilio. Es un recordatorio constante de la cercanía de Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18. Esta es una verdad tan profunda como reconfortante. En los momentos más oscuros, cuando el corazón está roto y el espíritu está agobiado, Dios no está distante ni ocupado en otras cosas. Él está cerca, a nuestro lado, dispuesto a salvarnos. Esta cercanía no es una cercanía que se limita a palabras bonitas. Es una cercanía activa que trae con ella liberación, consuelo y restauración. Es fácil sentirse solo en medio de las dificultades. Las pruebas a menudo nos hacen sentir como si estuviéramos enfrentando el mundo por nuestra cuenta, y la desesperación se vuelve un compañero constante. Sin embargo, al repetir este salmo, nos estamos declarando una verdad radical. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que está presente con nosotros en nuestra lucha. No importa cuán grande o pequeño sea el problema, Él no está distante. Su cercanía es el refugio que necesitamos, la fortaleza que nunca nos abandona. Repetir este salmo es reafirmar esa verdad, y al hacerlo, comenzamos a sentir el peso de la angustia aligerarse, porque sabemos que no estamos solos. La importancia de repetir este salmo radica en el acto mismo de recordar la promesa de Dios, especialmente cuando nos sentimos abrumados. La repetición de las palabras "El Señor oye" y nos libra de todas nuestras angustias se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, aunque las olas de la adversidad intenten derribarnos. Este salmo no es solo una súplica, es una afirmación de la acción de Dios en nuestra vida. Es una forma de recordarnos que Él no se ha olvidado de nosotros. Al repetirlo, transformamos nuestra mentalidad, porque pasamos de ver nuestras angustias como obstáculos insuperables a verlas como oportunidades para experimentar la intervención divina. El hecho de que este salmo esté lleno de declaraciones de liberación y cercanía nos recuerda que nuestra liberación no siempre tiene que ver con la solución inmediata de nuestras circunstancias. La liberación que Dios promete es más profunda de lo que muchas veces podemos entender. Es una liberación interior que nos permite mantenernos firmes, mantener la paz y la esperanza, incluso cuando las situaciones no cambian de inmediato. La liberación divina empieza cuando cambiamos nuestra actitud y entendemos que, aunque las aflicciones puedan ser muchas, como dice el Salmo, Dios tiene el poder para liberarnos de todas ellas,
incluso de aquellas que no podemos ver o comprender completamente. A lo largo de la Escritura, vemos que la liberación de Dios no es siempre un cambio instantáneo de las circunstancias, sino una transformación progresiva que comienza en el corazón. Recuerda a los israelitas en Egipto, cuando clamaron por su liberación. No fueron liberados de inmediato, pero Dios les mostró su poder, y con cada plaga que cayó sobre Egipto, se acercaban más a la libertad. De la misma manera, cuando repetimos este salmo, no solo estamos pidiendo una solución rápida, sino que estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros, cambiando nuestro corazón y preparándonos para recibir la libertad total. Es en este proceso de repetición del Salmo 34 que aprendemos a confiar más plenamente en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. La repetición nos enseña a mantenernos firmes en la fe. Cada vez que recitamos este salmo, no estamos solo pidiendo la intervención de Dios, sino también declarando que nuestra confianza en Él no depende de lo que vemos o de cómo nos sentimos, sino de lo que Él ha prometido. Como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Al repetir este salmo, afirmamos que todas las promesas de Dios son fieles, que Él es un Dios que cumple su palabra, sin importar cuán difícil sea nuestra situación. La repetición del salmo no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos ayuda a sostener la fe durante los momentos de espera. La práctica de repetir el Salmo 34 se convierte en un acto de resistencia. En lugar de ceder al miedo, la duda o la desesperación, repetimos las palabras de Dios, sabiendo que, en el momento justo, Él nos librará. Esta es una de las verdades más transformadoras que podemos experimentar. Dios siempre responde cuando clamamos a Él con un corazón sincero. La respuesta no siempre es lo que esperamos, pero es siempre lo que necesitamos. La liberación que Dios promete no es solo la solución a nuestros problemas inmediatos, sino un proceso de restauración completa que va más allá de la circunstancia y transforma nuestro corazón. Al repetir este salmo, no solo estamos abriendo la puerta a la intervención divina, sino que también estamos cultivando una vida de oración constante, un estilo de vida en el cual la palabra de Dios ocupa el lugar central. No se trata solo de recitar un salmo en momentos de angustia, sino de permitir que esta repetición se convierta en una parte integral de nuestra vida diaria. La oración, el clamor a Dios, se convierte en una disciplina espiritual que nos ayuda a mantenernos conectados con Él, a recordarnos que su presencia nunca nos abandona. Este salmo también nos recuerda que, aunque las aflicciones son muchas, Dios no nos deja en ellas. Él siempre tiene un plan de liberación para nosotros, y lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la fe y continuar clamando, confiando en su fidelidad. Cada vez que repites el Salmo 34, estás tomando una decisión consciente de creer que Dios tiene el control y que, aunque no entendamos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, Él nos librará. Esa confianza en su poder, esa seguridad de que Él está obrando incluso cuando no lo vemos, es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. El Salmo 34 también nos invita a experimentar una renovación de la mente. Cuando repetimos este salmo, estamos no solo pidiendo liberación, sino permitiendo que nuestra mente se alinee con las promesas de Dios. La repetición de este salmo actúa como un recordatorio de que nuestras luchas no son eternas. Por más difíciles que sean las circunstancias, sabemos que Dios nos liberará y que nuestras pruebas no son el fin de la historia. En medio del caos hay una verdad inquebrantable. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y esa es una promesa que se cumple, no importa lo que pase. A medida que repetimos este salmo, comenzamos a ver nuestros problemas desde una nueva perspectiva. Lo que una vez parecía una carga insoportable se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios
de una manera que nunca hubiéramos imaginado. La repetición del Salmo nos permite recordar que, aunque las luchas son reales, Dios está usando esas luchas para acercarnos más a Él, para purificarnos y hacernos más fuertes en nuestra fe. Cada vez que decimos, el Señor oye y me libra de todas mis angustias, estamos reafirmando nuestra convicción de que no estamos destinados a quedarnos en medio del sufrimiento, sino a experimentar una liberación completa. Este proceso de repetición del Salmo 34 también nos lleva a un lugar de gracia y gratitud. Al repetir las promesas de Dios, no solo estamos pidiendo liberación, sino también agradeciendo por lo que Él ha hecho y lo que está por hacer. Al clamar, no solo nos concentramos en nuestras necesidades, sino también en la fidelidad de Dios, y esa gratitud comienza a llenar nuestro corazón. Cada vez que repetimos este salmo, estamos mirando a Dios con una perspectiva de agradecimiento, reconociendo que Él siempre responde a nuestras oraciones, aunque de manera diferente a como esperamos. En última instancia, la repetición de este salmo se convierte en una forma de cultivar la paz interna. No importa lo que esté sucediendo en el mundo exterior, cuando repetimos las promesas de Dios, estamos permitiendo que su paz gobierne nuestro corazón. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La repetición de este salmo no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia a nosotros, nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control y que, aunque las luchas son muchas, Él nos libra de todas ellas. Repetir el Salmo 34 es mucho más que una acción física. Es un acto espiritual que cambia nuestra percepción de la vida. Nos recuerda que no estamos solos y que, al clamar a Dios, estamos invitando a su presencia en nuestras dificultades. En medio de cualquier angustia, la repetición de este salmo nos lleva a la seguridad de que Dios es fiel. Y esa certeza nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar las circunstancias. Al concluir, es esencial recordar que la verdadera transformación no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en cómo respondemos a ellas. Repetir el Salmo 34 no solo nos acerca a la liberación, sino que nos invita a vivir una vida marcada por una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Cada vez que clamamos a Él, estamos eligiendo vivir con una esperanza que trasciende nuestras circunstancias. La repetición de este salmo se convierte en un ejercicio de rendición, en un acto que dice: aunque todo alrededor de mí tiemble, sé que en ti encuentro paz. Dios no solo nos promete liberación, nos promete una relación profunda con Él, que se fortalece en medio de nuestras pruebas. Esta cercanía divina, al ser invocada con fe, no solo alivia el sufrimiento, sino que transforma nuestro ser. Repetir este salmo no es simplemente memorizar palabras, es abrazar la verdad de que, en cada aflicción, Dios está listo para liberarnos y sostenernos. ¿Estás dispuesto a permitir que la fuerza de estas palabras te lleve más allá de tu dolor hacia un encuentro más profundo con el amor inquebrantable de Dios? La liberación comienza con un simple clamor y la paz con una profunda confianza.